Gracias por continuar con nosotros. Estamos acá en el segmento de nutrición y hoy nos acompaña Milton Jerez, el nutricionista, y estará hablando con nosotros esta mañana acerca de la microbiota intestinal. Todas esas dudas por acá las va a estar respondiendo el especialista. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un gusto, un placer estar aquí compartiendo con ustedes conocimiento e información de vital importancia. Así es, para que toda la comunidad nicaragüense esté informado de qué se trata y qué es lo beneficioso que es. Pero vamos a partir de ahí, ¿qué es la microbiota intestinal? Ok, la microbiota intestinal, hablando en palabras simples y llanas, son una cantidad de microorganismos que nosotros tenemos a lo largo de nuestro tubo digestivo, principalmente en lo que son los intestinos delgados y gruesos. O sea, si nosotros queremos hablar de una buena salud, hablemos de una buena microbiota intestinal. En la microbiota tenemos bacterias, tenemos parásitos, tenemos virus. Hay de todo, hay de buena calidad, beneficiosos para nuestra salud, y hay de mala calidad que nos perjudican. O sea, si nosotros les damos el alimento adecuado para que nuestras bacterias que nos benefician se nutran y se reproduzcan, vamos a tener una buena salud. Ahora, si nosotros no les proveemos del alimento adecuado para que esas bacterias se nutran y se reproduzcan y nos beneficien, pues no van a tener alimento, se van a morir y se van a proliferar, se van a reproducir las bacterias que nos benefician. Por ejemplo, si llega a una consulta un paciente que vive enfermo, vive con dolor de estómago, con diarrea, con estreñimiento, con gastritis, o que alérgico, vive todo el tiempo con secreciones, de entrada uno tiene que revisar cómo está su salud intestinal. Si estamos bien de nuestro sistema digestivo, vamos a estar bien en términos generales del resto de los sistemas. Así es, por para ejemplo, no afectar a la flora intestinal y todo, exactamente, ¿no? Que ahora el término es la microbiota intestinal. La microbiota tiene que ver mucho también con los trastornos ansiosos depresivos, con nuestro estado mental. Muchas de las patologías mentales, de las más comunes como depresión y ansiedad, tienen que ver con nuestra microbiota intestinal, porque no estamos produciendo la cantidad de neurotransmisores que nos proveen del beneficio, como por ejemplo la serotonina. No vamos a adentrar, pero sí se produce en el intestino en su mayoría, y es lo que comúnmente se le llama como la hormona de la felicidad. Obviamente, si estamos carentes de ese neurotransmisor, vamos a estar depresivos. Si también tenemos, por ejemplo, la mala alimentación, necesitamos tener un adecuado aporte de proteínas de buena calidad para que nos provea del aminoácido esencial, el triptófano, que es precursor de esta serotonina. Se absorbe en el intestino y ahí se produce la serotonina, que es, como les dije anteriormente, la hormona de la felicidad. Ahora, antes de que me hagas la pregunta, ¿cuáles son los alimentos beneficiosos para nuestra microbiota? Porque comencé con eso, pero no les dije cuál. Hay dos términos muy importantes: prebióticos y probióticos. Ya, para que estemos claros. Prebiótico es un tipo de fibra prebiótica, que es el alimento preferido para nuestras bacterias, beneficiosas para nuestro organismo. Y están los probióticos, que son ellas. La fibra prebiótica la encontramos en cereales integrales como la avena, el arroz integral. En fruta, en ciertos vegetales como el brócoli, como la coliflor. Esa es la fibra prebiótica, que es el alimento preferido de nuestras bacterias. Ellos la agarran, la fermentan y comen de eso y se proliferan. ¿Qué es lo que pasa en nuestra actualidad? Carecemos de ese tipo de nutrientes. No comemos, en la mayoría de los casos, ya no comemos alimentos saludables y estamos consumiendo en su mayoría alimentos carentes de fibra. Entonces, si no les damos fibra prebiótica, no tienen de qué comer y se mueren. Se nos baja el sistema inmunitario, vivimos enfermos, vienen las enfermedades inflamatorias, la colitis ulcerosa, síndrome de intestino irritable, problemas depresivos, igual.
es muy importante que las mujeres en etapa de gestación tengan una alimentación balanceada y equilibrada con adecuado aporte de fibra prebiótica, porque si ellas tienen una adecuada microbiota intestinal, le van a transmitir esa microbiota al bebé, y sobre todo si es por parto natural. Desde que la mujer da a luz por parto natural, ese bebé está alimentándose, está suministrándose de la microbiota intestinal de su mamá. Desde ahí uno es saludable. Si es que la naturaleza somos nosotros como seres humanos anatómica y fisiológicamente perfectos. ¿Qué pasa? Ya pues con tanta tecnología y con tal de preservar la vida, la mujer no puede dar a luz y entonces viene la cesárea. Ahí ya le estamos restando microbiota intestinal a ese bebé. Y a eso le sumamos que no se le da lactancia materna, le dan leche de pote, fórmulas enterales, entonces menos. La leche materna es rica en ácidos grasos de cadena media y cadena corta, y que son las fuentes de alimentos para nuestra microbiota. No le damos leche materna, entonces ¿qué pasa? No se le fortalece el sistema inmunitario, sí. Y entonces dicen, es que este niño es enfermizo. Este niño, y más de ajuste, le damos al niño solo de comer dulce, solo comida ultra procesada, carente de fibra. Sí. También la microbiota es muy importante en la regulación de la glicemia, los niveles de azúcar en sangre. Es una moduladora de la resistencia a la insulina, que es predictora de diabetes tipo 2. O sea, con base... A ver, se han hecho experimentos en ratas. Agarran a una rata obesa y le transfieren materia fecal de una rata que no está en obesidad. Al pasar de cierto tiempo, esa rata que estaba obesa llega a un peso normal, a un peso saludable, debido a que se le hizo cambio en su microbiota intestinal. Obviamente esos son estudios experimentales hechos en animales, nada tiene que ver nuestro metabolismo con el de ellos, ya, pero sí tiene, por ejemplo, las personas que tienen una alimentación variada, que incluyen en su dieta abundantes frutas y verduras, cereales integrales, leguminosas, fuentes ricas en fibra. La fibra es el alimento para esa microbiota, nos va a ayudar a reducir los niveles de inflamación sistémica. Actualmente vivimos inflamados sistémicamente hablando. Sí. Ya, inflamación sistémica, nos ayudan a metabolizar mejor la glicemia, nos acumulamos menos grasa, nos mantenemos en un peso saludable y sano. Pero Milton, ¿qué podríamos hacer o cómo podríamos hacer si en casita no estamos acostumbrados, o tal vez el papá sí, pero los hijos no están acostumbrados a este método, ¿no?, de alimentación? A ver, más que un método, debería ser lo cotidiano, pues lo habitual, incluir siempre frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas. A ver, yo siempre le digo a mis pacientes pediátricos, a los papás de mis pacientes pediátricos, este niño que tiene 4 o 5 años es una criatura, es un hijo de dominio. O sea, él come lo que nosotros le damos, no es culpa de él que yo como padre de familia le des solo galletas, jugo, refrescos, repostería, postres, qué sé yo. Y lo mínimo de arrocitos, frijoles y ensaladita, por ejemplo. Ya, tiene que tomar primero conciencia del padre de familia. Si el padre de familia está decidido en que su hijo cambie sus hábitos alimenticios y que mejore su salud porque vive enfermo, vive con malestar estomacal, vive con gripe, el chavalito, ellos son los primeros manipuladores y él va a utilizar mil y una maneras para que el papá le dé la galleta y el high C. Sí. Ya, por ejemplo. Pero ahí tiene que ser uno educarlo y enseñarle. Regularlo, pero para regularlo a ellos tenemos que ordenarnos nosotros. Mientras no esperemos que se va a comer el pollo con la ensalada del chavalito y uno comiéndose las tajas con queso y la Coca-Cola, ¿me explico? Tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? Claro que sí. Sí, es importante entonces tener sí, es que
Si llega a mi consulta un paciente depresivo, un paciente ansioso, un paciente con síndrome de intestino irritable, con gastritis. Que es lo más común, yo creo, también, ¿no? Esos síntomas. Sí, es que, o sea, el carecer de una microbiota saludable, de bacterias beneficiosas para nuestra salud, nos conllevan a estar inflamados, inflamación intestinal, a alternancia entre diarrea y estreñimiento, Exacto. a tener retortijones, dolores de cabeza, no aguanto la migraña. Ajá. Entonces, claro, hoy voy a beberme el fármaco. Y es lo más rápido. Obviamente la microbiota no se repara de un día para otro, es un proceso. Y es lo que actualmente como sociedad, como humanidad, no estamos acostumbrados. Queremos la solución ya, pero la solución para reparar nuestro metabolismo no es inmediata. Necesita un proceso. Debemos tener paciencia, pero es una solución certera. A largo plazo, si tenés 40, 50 años, si ahorita vos te querés encauzar, seas diabético, seas obeso, seas hipertenso, hoy es el momento ideal, indicado para mejorar tus hábitos, para mejorar tu sistema digestivo, tu microbiota intestinal y tu salud por ende. Sí, porque digamos que a raíz de que no nos cuidamos en nuestra alimentación y puede desencadenar, ¿no?, otras enfermedades. Es que lo que pasa es que, como te decía anteriormente, queremos la solución ya. ¿Qué es lo que nos cura el síntoma? El fármaco. Pero como decías, es un proceso. Es un proceso. Y la falta de conocimiento, o sea, ponerle que llegas a mi consulta y me dices, mira, Milton, yo tengo tales y tales padecimientos, yo vivo enferma, y yo te digo, tengo que revisar tus intestinos. Mira, tenés que incluir abundante fibra prebiótica, vas a consumir avena, frijoles, vegetales, de lo que yo te diga en tu justa porción, a como yo te lo indique, según tu requerimiento y tu condición de salud. Vas a incluir alimentos probióticos como el yogurt natural, como el kéfir, que es menos conocido, que son leche agria, que el desconocimiento te hace, no, yo lo que quiero es que me cure ya, yo necesito ya un medicamento. Bueno, quien te puede curar inmediatamente sería el gastroenterólogo, quitándote el síntoma ahorita a través de fármacos. Pero querés una cura de una vez y para siempre, tenés que cambiar tu alimentación, incluir alimentos probióticos que son los que contienen bacterias beneficiosas para nuestra salud, como los alimentos fermentados, como el yogur, el kéfir, vegetales fermentados, la kombucha, etcétera, similares. Todo lo que sea fermentado tiene bacterias vivas. Es importante consumir yogur natural. A mí me encanta y yo se los prescribo a mis pacientes mientras no tengan alguna alergia, alguna intolerancia a los componentes lácteos, por ejemplo la caseína. Si no, no hay problema. Podemos consumirlo bien y te vas a dar cuenta cómo te va a reducir la inflamación. Ya no te vas a sentir el estómago hinchado, distendido. Te van a disminuir los retortijones, los malestares, aquella necesidad de ir a defecar y solo son gases. O sea, son sintomatología de una disbiosis intestinal. Es cuando ya no hay equilibrio, sino que solo hay bacterias que nos perjudican. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Interesante, porque la verdad de las cosas es que nos encanta automedicarnos también, o escuchar referencias de otras personas que nos están dando. Y es que lo menos que nos gusta escuchar es un cambio de hábito. Tenés migrañas crónicas, revisemos cómo están tus intestinos, cómo tenés tu sistema digestivo. Tenés depresión, revisemos cómo están tus intestinos. Me vivo enfermando, revisemos tu microbiota intestinal. Es que todo está conectado, la verdad. Es que por eso es que se llama el eje intestino-cerebro. Los intestinos actualmente se conocen, se sabe que son nuestro segundo cerebro. Tenemos que estar bien de nuestros intestinos, particularmente hablando, para tener una buena salud mental. Y eso que estamos en pañales, hace falta un mar de estudios, hace falta más evidencia para saber en realidad los mecanismos, cómo es que la microbiota funciona y cómo nos beneficia y cómo nos perjudica y cómo hacerla crecer. Excelente.
Interesante este tema, Milton. Gracias por habernos compartido recomendaciones al respecto de este tema. La microbiota intestinal, muchos la conocen como la flora intestinal. La flora sí también se llamaba anteriormente, correcto. Exacto. Y por lo general cuando vamos a consulta tenemos este tipo de síntomas y a veces desconocemos, y era lo que estaba mencionando. Y entramos en negación, Milton. Y no queremos cambiar la alimentación, solo queremos un fármaco. Así es. Bueno, coméntanos cuáles son tus contactos. Ok, me encuentran en mis redes sociales, en Facebook como Milton Jerez Urcullo Nutricionista Clínico, en Instagram y TikTok como Milton Jerez Nutricionista. Mi número de WhatsApp de contacto es el 8464-5152. Atiendo en Masaya y en Managua. En Managua en Las Colinas, en la Clínica Estética del Dr. José Ortega, y en Masaya Centro, de la gasolinera 1 de San Jerónimo, 2 cuadras y media al este. Estoy para servirles para cualquier consulta nutricional y mejorar su salud a través de la alimentación. Excelente, Milton Jerez estaba con nosotros, muchísimas gracias. Para servirle, un gusto, un placer. Espero que la próxima vez también nos acompañes. Por supuesto. Claro Nosotros que sí. continuamos con mucho más acá en tu revista Primera Hora.